Cuando los enemigos rodeaban un castillo, no solo intentaban romper sus muros, querían matar de hambre a todos los de dentro. Pero los castillos tenían trucos para sobrevivir. No era fácil y no siempre sabroso, pero de alguna manera funcionaba, y resistían más de lo que cualquiera esperaba. Una de las primeras cosas en las que confiaban era simple pero poderosa: el almacenamiento de alimentos. Los graneros eran los héroes no reconocidos de la defensa de castillos, enormes almacenes construidos específicamente para guardar cereales como cebada, avena y centeno, que podían significar la diferencia entre rendirse y sobrevivir. Estos no eran simples almacenes comunes. Los graneros de castillo eran maravillas de la ingeniería, diseñadas con un solo propósito: mantener los alimentos comestibles por períodos absurdamente largos. Los suelos y muros de piedra evitaban que la humedad del suelo se filtrara. Los techos altos, con pequeñas ventanas, permitían ventilación sin dejar entrar demasiada humedad. Algunos diseñadores ingeniosos incluso elevaron los graneros sobre pilares de piedra para evitar que las ratas hicieran festines con los suministros invernales. Hablando de ratas, una sola pareja podía producir hasta 2.000 crías en un año si no se controlaban. Los defensores de castillos medievales jugaban literalmente al juego más arriesgado del mundo: cazar ratas para proteger sus reservas de alimentos. Los gatos del castillo no eran solo mascotas adorables, eran activos militares críticos. Los granos almacenados en estas despensas fortificadas eran increíblemente resistentes. Una reserva bien mantenida de cebada podía durar más de 3 años, el centeno y el trigo hasta 18 meses antes de que la calidad se viera comprometida. La avena era particularmente valiosa porque podía alimentar tanto a personas como a caballos, aunque nadie se emocionaba por comer papilla por centésima vez mientras estaban sitiados. ¿Qué hay para cenar esta noche? Oh, mira, otra vez nuestra vieja amiga, la avena. La mayoría de los castillos grandes intentaban almacenar suficiente grano para alimentar a todos durante al menos un año. El granero del castillo de Dover podía contener suficiente para alimentar a su guarnición de 256 personas durante más de 10 meses. En la Torre de Londres, los graneros subterráneos tenían suficiente para abastecer a 3.000 personas durante semanas. El verdadero truco no era solo tener grano, sino mantenerlo seco. Los mayordomos del castillo rotaban regularmente las reservas, esparciendo grano en días soleados para evitar acumulación de humedad. También usaban métodos de conservación, ingeniosos como el tostado ligero, que extendía la vida útil. Aunque estas reservas de grano formaban la base de la supervivencia, ni siquiera el granero mejor mantenido podía proporcionar toda la nutrición necesaria durante largos asedios. Los defensores ingeniosos tenían otros trucos bajo la manga de su cota de malla para asegurar que nadie pasara hambre cuando los enemigos llegaban. Más allá de los cereales cuidadosamente almacenados, los defensores recurrían a carnes saladas y quesos duros como sus fuentes principales de proteína durante asedios largos. Estos alimentos preservados no eran solo golosinas ocasionales, eran esenciales para la supervivencia, capaces de durar meses o incluso años sin estropearse. La sal era el oro de la conservación alimentaria medieval. Cada otoño, el personal del castillo sacrificaba el ganado sobrante que no podía mantenerse durante el invierno. La carne se empacaba rápidamente en barriles de madera llenos de sal. Muchísima sal. No era la pizca ligera que usamos hoy en papas fritas. Estamos hablando de carne completamente enterrada en cristales de sal, extrayendo la humedad y creando un entorno donde las bacterias no podían sobrevivir. El cerdo era la carne preferida para salar. Un solo cerdo podía proporcionar hasta 40 libras de carne conservada, suficiente para alimentar a una pequeña familia durante semanas de asedio. La carne de res también se salaba, pero se usaba menos, ya que el ganado era más valioso vivo para la leche. El pescado capturado en fosos o ríos cercanos también se preservaba de esta forma, aportando variedad crucial a la dieta. El olor.
Dentro del almacén de carne de un castillo te habría tumbado. Imagina abrir tu refrigerador tras 3 semanas de vacaciones. Pero en lugar de salir corriendo gritando, los medievales decían, cena. El queso duro era el otro superalimento. Del asedio. El queso fresco se echaba a perder rápidamente, pero el queso duro añejado podía durar años. Cuanto más envejecía, más duro y duradero se volvía. Algunos quesos medievales eran tan sólidos que los soldados los llevaban como raciones. Portátiles, raspando trozos con cuchillos cuando tenían hambre. Una especie de comida rápida que también podía servir como arma en emergencias. Registros del castillo de Dover muestran que, durante la preparación de un asedio en el siglo XIII, almacenaron más de 3.000 libras de queso duro, aproximadamente el peso de un auto pequeño. Los productos lácteos se hacían típicamente con leche de vaca, oveja o cabra, según los animales disponibles localmente. Entre mordiscos de carne salada y queso desafiante para los dientes, los habitantes probablemente pasaban la mitad del asedio masticando. No es de extrañar que en las pinturas medievales la gente rara vez sonría. Tenían la mandíbula demasiado cansada de roer lo que esencialmente era cuero comestible y rocas lácteas. Aunque estos alimentos proporcionaban proteínas esenciales, los defensores sabían que una dieta balanceada requería más que solo productos preservados. Cuando el deseo por comida fresca se volvía insoportable, recurrieron a otros recursos ocultos ingeniosamente dentro de sus fortalezas de piedra. Huertos de cocina escondidos en patios y zonas protegidas eran el arma secreta contra el escorbuto y otras enfermedades por deficiencia. No eran granjas extensas, eran espacios de cultivo compactos y eficientes que aprovechaban cada metro cuadrado. El jardín típico del castillo se enfocaba en vegetales resistentes, capaces de soportar condiciones duras y poco cuidado. Las cebollas y los puerros encabezaban la lista de plantas aptas para asedios, ya que se almacenaban bien y agregaban sabor crucial a la dieta insípida de granos y carne salada. El ajo tenía doble propósito, como alimento y medicina, ayudando a combatir infecciones cuando no había atención médica adecuada. El repollo se ganaba su lugar en los jardines del castillo por sobrevivir casi a cualquier cosa. Ni las heladas, ni la sequía, ni el abandono podían matarlo. Muchos jardines también incluían hierbas medicinales. La menta ayudaba a calmar estómagos revueltos causados por la dieta poco ideal del asedio. La salvia se creía que fortalecía el sistema inmunológico, mientras que el tomillo y el romero se usaban tanto para conservar alimentos como para tratar heridas. Estas hierbas no ocupaban mucho espacio, pero hacían una gran diferencia para la salud y el ánimo. Cuando los enemigos atacaban, los habitantes del castillo podían bromear. El ejército afuera quiere matarnos, pero el jardín adentro nos mantiene vivos. Los jardineros medievales eran sorprendentemente científicos en su enfoque, a menudo usando camas elevadas para extender la temporada de cultivo. Al elevar el suelo, se calentaba más rápido en primavera y drenaba mejor en épocas húmedas. Algunos jardines del castillo tenían muros de piedra orientados al sur que absorbían el calor durante el día y lo liberaban por la noche, un efecto invernadero medieval que protegía las plantas delicadas de las heladas. La falta de espacio llevó a innovaciones ingeniosas. En el castillo de Conway, en Gales, los jardineros cultivaban en capas, enredaderas trepadoras en las paredes, raíces debajo y hojas verdes en medio. Este enfoque tridimensional maximizaba el rendimiento en espacio mínimo. Investigaciones de antiguos manuales de jardinería muestran que un jardín bien mantenido de solo 20 metros cuadrados podía producir suficientes vegetales para suplementar la dieta de 10 personas durante meses con vitaminas y minerales esenciales. Incluso el castillo más pequeño con un patio minúsculo podía cultivar suficientes vegetales frescos para evitar la malnutrición. Estos jardines protegían algo más que la salud física. Tras semanas mirando enemigos y comiendo alimentos secos
Ver algo verde y vivo era un festín para los ojos y el alma. Aunque ningún jardín podía proveer toda la comida fresca necesaria durante asedios largos, los defensores ingeniosos tenían otra técnica de preservación para extender la cosecha del verano por todo el año. El encurtido era una de las técnicas más brillantes de conservación de alimentos del mundo medieval. Cuando los habitantes del castillo necesitaban que la cosecha de verano durara hasta el invierno, y más allá, tomaban sal, vinagre y especias y se ponían a trabajar, preservando vegetales, frutas y a veces pescado en mezclas especiales de salmuera. El proceso era sorprendentemente sencillo. Los vegetales se limpiaban, a veces se escaldaban y se empacaban fuertemente en barriles de madera o jarras de cerámica. Una mezcla de agua, con sal, vinagre y especias se vertía encima hasta cubrirlos completamente. Los recipientes se sellaban con cera, tela o tapas de madera para mantener el aire afuera. Los encurtidos medievales no eran solo comida, eran viajeros. Del tiempo que llevaban los vegetales del verano a las mesas del invierno. Y a diferencia de la refrigeración moderna, los encurtidos mejoraban con la edad, como los chistes medievales, pero más sabrosos. El repollo fermentado en chucrut aportaba vitamina C esencial en invierno. Cebollas, zanahorias, nabos y remolachas también llegaban a los barriles de encurtidos, creando un colorido surtido de vegetales conservados que podían durar meses o incluso años. ¿Qué hacía que los encurtidos fueran tan valiosos durante un asedio? Su durabilidad era legendaria. Registros del asedio del castillo de Kenilworth en 1266 mencionan repollo encurtido aún siendo consumido casi un año después de estar rodeados por fuerzas enemigas. En el castillo de Dover, un inventario de 1289 listaba 78 barriles de diversos vegetales encurtidos, suficientes para proveer vitamina C a cientos de defensores durante meses. La seguridad en torno a estos pasajes secretos era más estricta que la bolsa de un avaro. Solo unas pocas personas de confianza conocían sus ubicaciones exactas. Muchos túneles tenían giros falsos, callejones sin salida e incluso trampas para confundir al enemigo si descubrían los pasajes. Algunos túneles tenían puntos tan estrechos que solo una persona podía pasar a la vez, lugares convenientes para que los guardias detuvieran a visitantes no deseados. Valientes comerciantes a veces se hacían ricos suministrando a castillos. Sitiados por estas rutas secretas, los registros mencionan pagos de hasta 10 veces el precio normal por bienes básicos entregados durante los asedios. El riesgo valía la recompensa, aunque ser capturado por el enemigo casi siempre significaba una visita rápida al verdugo. Para los defensores, lograr introducir suministros a través de túneles secretos era como hacer trampa en la Edad Media. Se supone que están muriéndose de hambre ahí dentro, se quejaban los atacantes, mientras los defensores probablemente respondían, «Qué raro, acabamos de cenar pollo asado». Cuando las reservas de comida se volvían escasas, pese a estas líneas secretas de suministro, los defensores del castillo tenían que recurrir a otro recurso alimenticio sorprendente. Cuando se anunciaba un asedio, los defensores astutos se apresuraban a meter el ganado dentro de los muros. Gallinas, cerdos, cabras y a veces, incluso vacas, eran conducidos a los patios, sótanos y cualquier espacio disponible. Estos animales no eran mascotas, eran comida con patas, cacareos y gruñidos, capaz de proporcionar carne fresca, leche y huevos mucho después de que se acabaran otras provisiones. El patio interior de un castillo típico podía transformarse rápidamente de un espacio digno y elegante en un ruidoso y maloliente corral. Las gallinas podían tomar posesión de almacenes abandonados. Los cerdos se mantenían en corrales improvisados en las zonas bajas del castillo, y las cabras, siendo maestras del escape, necesitaban recintos especialmente seguros, a menudo en mazmorras o sótanos en desuso, donde no pudieran escalar hacia la libertad. Los registros de asedios medievales revelan números impresionantes de animales
llevados dentro de los muros del castillo. Durante el asedio al castillo de Bedford en 1224, los defensores habían reunido más de 50 cerdos, 100 gallinas y una docena de vacas lecheras antes de que llegaran los atacantes. En el famoso asedio al castillo de Kenilworth en 1266, los relatos históricos mencionan ruidos de corral resonando día y noche contra los muros de piedra, ya que cientos de animales compartían el espacio limitado con los defensores humanos. Vivir con animales dentro del castillo tenía serios inconvenientes, principalmente el olor abrumador. Los nobles medievales, acostumbrados a cámaras perfumadas, de repente se encontraban viviendo en lo que básicamente eran graneros de piedra. El castillo huele terrible, se quejó un noble durante un asedio, a lo que su mayordomo respondió: sí, pero los malos olores son mejores que el hambre. Los desafíos prácticos abundaban. Alimentar a estos animales durante un asedio requería una planificación cuidadosa. Los defensores solían reservar granos dedicados solo para el ganado. Las gallinas podían sobrevivir con restos de cocina. Los cerdos comían prácticamente cualquier cosa, y las cabras y ovejas se conformaban con heno almacenado en los desvanes del castillo, aunque también podían masticar tapices si no se les vigilaba. Los habitantes del castillo desarrollaban sistemas ingeniosos para manejar sus granjas interiores. El estiércol de los animales se recolectaba a diario y se almacenaba en fosas dedicadas o se secaba para usarse como combustible. Algunos diseños de castillos incluían sistemas de drenaje especiales para lidiar con los desechos adicionales. En el castillo de Caernarfon, en Gales, la evidencia arqueológica muestra que los defensores construyeron plataformas de madera, temporales en el patio para mantener a los animales elevados por encima de sus propios desechos. La cercanía con los animales tenía beneficios inesperados más allá de la comida. En noches particularmente frías, durante un asedio, algunos defensores dormían cerca de los animales grandes para aprovechar su calor corporal. Nada dice comodidad. Medieval. Como usar una vaca como calentador personal. Cuando incluso el alimento para los animales escaseaba, los defensores desesperados recurrían a soluciones inusuales. Cuando enfrentaban suministros menguantes, redefinían el propio concepto de comida. Con cada semana que pasaba, nada se desperdiciaba durante un asedio desesperado. El pan duro que podía romper dientes se convertía en una ración valiosa, primero ablandado en cualquier líquido disponible y luego transformado en una pasta con hierbas. Los programas de cocina medievales habrían sido muy cortos. Hoy cocinamos cualquier cosa que no nos huya. El caldo de hueso se volvía oro líquido durante asedios prolongados. Después de que la carne se acababa, los huesos se trituraban y hervían repetidamente hasta extraer hasta la última partícula de nutrición. Algunos castillos hervían los mismos huesos hasta 7 veces, cada tanda más débil que la anterior. ¿Eso es sopa o solo agua sucia? Ambas cosas, y es la especialidad de esta noche. Cuanto más duraba un asedio, más creativos se volvían los cocineros del castillo. Un registro medieval menciona a un chef del castillo que recibió una moneda de plata por preparar 30 comidas con un solo pollo. Hablamos de estirar los ingredientes. Las cocinas del castillo desarrollaban recetas de asedio bastante extrañas con el tiempo. La corteza de árbol, especialmente de olmo y pino, se podía moler como sustituto de la harina. Durante el asedio al castillo de Bamberg en 1462, los defensores arrancaron las bisagras de cuero de las puertas interiores de madera para hervirlas en sopa. El especial de esta noche: estofado de manijas de puertas con galletas de yeso. No te preocupes, las astillas son proteína extra. La cera de las velas, hechas de sebo, puro grasa animal, se podía derretir y usar para cocinar cuando se acababa el aceite. No era alta cocina, pero añadía calorías cuando más se necesitaban. Las ratas, que normalmente eran enemigas de las despensas, se convertían en alimento cuando las cosas se volvían realmente desesperadas. Las ratas de asedio medievales eran, esencialmente,
carne orgánica de libre pastoreo, localmente obtenida y sin jaula. Definitivamente no algo que pondrías en un menú moderno. Al menos ya nadie se quejaba de la plaga de ratas en el castillo. Los niños solían ganar comida extra, convirtiéndose en cazadores de ratas, transformando a estas plagas en una fuente crucial de proteína. Un registro del castillo menciona pagarle a un niño 2 raciones extra de pan por atrapar 12 ratas en un solo día. La armadura de cuero podía cortarse en tiras, hervirse hasta ablandarse y comerse. Los viejos documentos en pergamino se raspaban y hervían en una pasta rica en proteínas. Este tratado sabe horrible. Es porque es una declaración de guerra. Durante el asedio al castillo de Rochester en 1215, se dice que los defensores se comieron sus propios escudos. Estos escudos solían protegernos de las flechas. Ahora nos protegen del hambre. Eso sí es multitarea. Ni los zapatos estaban a salvo. El cuero se hervía hasta poder masticarse. Los defensores medievales se horrorizarían ante el desperdicio. Moderno de comida, nada comestible, o apenas comestible, escapaba del caldero durante un largo asedio. Cuando incluso estas fuentes desesperadas de alimento empezaban a agotarse, los defensores del castillo tenían que implementar sistemas de racionamiento cada vez más estrictos, que harían que los planes dietéticos modernos parecieran juegos de niños. El racionamiento se convirtió en la estrategia de supervivencia definitiva a medida que los asedios se prolongaban y las provisiones se reducían. Lo que al principio eran 3 comidas diarias, rápidamente se reducía a 2, y luego, a menudo, solo una triste porción que apenas llenaba un cuenco de madera. Los mayordomos del castillo desarrollaban sistemas detallados para registrar cada bocado de comida y asegurarse de que durara el mayor tiempo posible. La dura realidad del racionamiento medieval seguía reglas sociales estrictas. Los señores y nobles comían primero, recibiendo las porciones más grandes y la mejor calidad de comida disponible. Los caballeros y hombres de armas iban después, recibiendo suficiente para mantener la fuerza de combate. Los sirvientes, obreros y el pueblo común recibían lo que quedara. La buena noticia es que hoy comemos carne. La mala noticia es que solo hay suficiente para que el señor la huela. Estos sistemas de racionamiento se llevaban con una precisión notable. En el castillo de Kenilworth, durante su famoso asedio de 15 meses, los registros muestran que las raciones diarias de pan cayeron de 16 onzas por persona a solo 4 onzas, apenas lo suficiente para llenar la palma de la mano. Los cocineros del castillo se volvieron maestros en la versión medieval de rendir la comida. Un solo pescado salado podía dar sabor a una olla de sopa para 20 personas, con el pescado real servido solo en la mesa del señor. Los granos se molían más, finamente, y se mezclaban con cualquier cosa disponible para aumentar el volumen. Aserrín, bellotas molidas, incluso paja finamente picada. En tiempos desesperados, ¿qué tal está el pan hoy? Crujiente, o está viejo o tiene madera de verdad. Quizás ambas cosas. Estas impresionantes estrategias alimenticias a menudo determinaban quién saldría victorioso cuando la guerra medieval se convertía en una prueba de resistencia. No es de extrañar que los constructores de castillos prestaran tanta atención a sus despensas como a sus muros. Ambos eran igualmente cruciales para la supervivencia.